Hoy, en el legado de la feminidad bíblica, continuamos con la serie Esposa, legado de intimidad. La Sociedad Femenil Loida y Eunice nos presenta a Daisy Velázquez con el tema Elegidas para su misión. A mí me encantan las bodas. Las bodas son un preámbulo de la celebración eterna entre nuestro novio celestial y su novia. Uno de los elementos favoritos en las bodas es ser testigo de la expresión del novio cuando ve por primera vez a la novia. Su semblante de adoración anticipa la consagración de Jesús a su novia. Pablo capta este momento y lo entreteje de una forma magistral con los elementos destacados de lo que significa que una novia ame a su esposo. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33 es lo que voy a leer a continuación. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Después de terminar de leer este pasaje tan hermoso, tan lleno de teología, me doy cuenta que el imperativo bíblico de amar a los esposos se resume en dos palabras: sumisión y respeto. Y cuando pienso en sumisión y respeto, pienso que es como una olla de agua hirviendo. Nuestra atención va inmediatamente hacia la persona a la que tenemos que someternos y respetar, lo cual representa un enorme problema para muchas mujeres. Además de nuestra resistencia interior, hay una oposición externa considerable. El feminismo denigra el papel de esposa y la mayoría de las mujeres asumen que la filosofía de la reciprocidad, entiéndase que el matrimonio es una proposición a partes iguales, es justa y equilibrada. El sugerir tan solo esto, que las mujeres han sido llamadas a la sumisión y al respeto, invoca estereotipos de mujeres confundidas y sin mucho entendimiento. Con gran exactitud teológica, las Escrituras rebaten esta mentira, al mostrar que estas virtudes tienen un propósito en el reino. Son un medio para glorificar a Dios y extender su reino. Las Escrituras no exhortan a la mujer a tener este tipo de conducta al margen de una exposición clara del propósito y el poder del Evangelio. El paradigma bíblico siempre empieza con Dios y emana de Él. La sumisión y el respeto no son una reacción al carácter del esposo. No se trata de que mi esposo sea bueno, sino en realidad es una reacción al amor de Dios hacia mí y un reflejo del carácter de éste. Pedro antecede este llamado a la sumisión y el respeto de las esposas con gratitud por aquella herencia que tenemos en el Evangelio. Entonces voy a leer varios pasajes para que podamos entender que la sumisión es un resultado del corazón agradecido. Voy a leer para ustedes 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchetable reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios
mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Luego de esto, Pedro hace un llamado a la obediencia. Revise conmigo 1 de Pedro capítulo 1, pero ahora los versículos 13 al 15. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Pedro hace otro recordatorio de la razón del Evangelio para la obediencia y dice en los versículos 18 y 19: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Pedro apunta finalmente a nuestro destino. Y dice el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículos 5, 9 y 10. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces me gusta cómo sigue diciendo: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Aún un entendimiento minúsculo de este glorioso destino destruye nuestra resistencia egoísta y nos prepara para la obediencia. Vea por favor 1 de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 13. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estén sujetos a toda institución humana. A medida que va desarrollando el principio de la sumisión hacia aquellos que están en autoridad, Pedro nos advierte que las pasiones de la carne lucharán en contra de nuestra alma. Nuestra sumisión es para la gloria de Dios y lo hacemos por Él. Es un servicio a Él. Pedro trata después diferentes relaciones, entre ellas la sumisión de la esposa a su esposo. Y entonces el capítulo 3 de 1 de Pedro, versículos 1 al 6, que voy a leer ahora, nos relatan un poco más a fondo acerca de estas relaciones. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Su adorno no sea al exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. La sumisión y el respeto no dependen del estado espiritual del esposo. Usted me perdona, pero el hombre en cuestión podría ser un hermano o un prójimo, y estos principios se aplicarían de igual forma. El principio de los límites que tratamos, yo creo que necesitamos profundizarlos en otro episodio. Sin embargo, sí les hago saber que aunque nosotras tenemos que protegernos porque somos el templo del Dios viviente y no permitir aquellas cosas que nos dañen de parte de nuestros esposos, sí debemos entender que la sumisión no tiene que ver con el carácter de Él, sino con mi amor por el Señor. La sumisión entonces no tiene nada que ver con el estatus. Pedro les dice a los esposos que honren a sus esposas como a coherederas de la gracia de la vida.
para después continuar con el llamado a la obediencia. Entonces, cuando pensamos en esto, vemos en este contexto la sumisión y el respeto. No se trata de algo a lo que debamos resistir o tener temor. Son una evidencia de que somos hijas del Rey. Son un medio para proclamar las excelencias de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Son la verificación de que somos beneficiarios de la misericordia. La obediencia a este llamado trae la bendición de la presencia de Dios, de sus ojos sobre nosotros y de sus oídos a nuestra disposición. La sumisión y el respeto son expresiones volitivas de nuestro diseño como ayuda idónea, un fruto de la gracia que da vida al matrimonio. La sumisión y el respeto son dos caras de la misma moneda. Por eso no se puede tener una sin tener la otra. No son conductas meramente externas, sino actitudes del corazón. Aprender a someterse y a respetar no se limita a un episodio aislado, sino que es una confrontación diaria con la realidad del pecado, tanto el nuestro como el de nuestros esposos. Es una oportunidad diaria para crecer en santidad cuando nos sometemos al ciclo del perdón del Espíritu Santo, que es confesión, arrepentimiento, perdón y reconciliación. Hace poco una mujer se estaba quejando de la imposibilidad de perdonar a su marido y le sorprendió que yo estuviera de acuerdo. Perdonar, hermanas, es irracional. La gracia de Dios no puede ser calculada ni ordenada a la perfección, sino que debemos apropiarnos de ella con nuestro clamor de debilidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Quiero terminar diciendo que la sumisión es una estocada al egoísmo. Hace poco, mi esposo me dio un consejo al que yo no quise atender. Pensaba que el hacerlo me refería a mí como una persona que no tenía un criterio propio. Él me dijo una y otra vez: ese teléfono hay que tenerlo en una caja. Ese teléfono hay que cuidarlo. Hay que ponerle un protector. Y yo dije, no pasa nada. Yo sé cuidar las cosas. Y de repente, cuando menos lo pensé, apareció la perrita que tenemos como mascota y pasó tirando ese precioso teléfono, haciéndolo ver en la pantalla como esquirlas que estaban completamente deshechas. Cuando traté de arreglar el asunto, me di cuenta que esto era por mi falta de sumisión. Algunas veces no entendemos que la vida en matrimonio se trata de humillarnos y hacernos ver mediante la santificación uno al otro que necesitamos de esa dependencia para seguir creciendo. Yo necesito a mi esposo en mi vida para que corrija, pula, afine, aguce aquellas cosas que el Señor quiere trabajar en mí. Porque recuerde usted, hierro con hierro nos afilamos. En Cristo Jesús deseo con todo mi corazón que el Señor le bendiga en esta carrera del matrimonio, por amor a Cristo. Se está llamando nuestro Padre Dios. A obediencia está llamando nuestro Rey. A hacer su voluntad, su perfecta voluntad. A obediencia nos está llamando Él. El tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez.
cambia la intención, desarma el corazón de una vez. No te pierdas del tesoro de su paz, no te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor, que perder en el mundo es ganar con Dios. No te pierdas del tesoro de su paz, no te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor, que perder en el mundo es ganar con Dios. Esperamos que hayas disfrutado este espacio hecho para ti. Hasta pronto.